Humberto Primo, 1910. ¡Lucas! ¡Despierte! ¡Lucas! Un puestero acaba de ver a los malvivientes que buscamos. Entre ellos está Pereira. ¿Pereira? Su cabeza vale oro. No se van a escapar tan fácil esta vez, lo juro. ¿Estás seguro de que van a pasar por acá, comisario? Apuesto mi pellejo a eso, Elsener. Sea paciente. Quiero justificar la gripe que voy a agarrar mañana, pues. ¡Nos pasan a toda velocidad! Se dieron cuenta que los estamos esperando. Tranquilo. Hace tiempo que quería verte así, Pereira. Aplastado como un bicho. Lucas Selsener. Vos también mereces este destino. Traidor. Eso es muy probable. Mientras tanto, vas a reunirte con tus amigos. Es el año 1900. Comienza un nuevo siglo y la Argentina aparece encaminada a remontar su economía luego de una profunda crisis financiera conocida como Pánico de 1890, que puso en jaque al liderazgo de las grandes estructuras económicas mundiales. El movimiento colonizador ha vuelto a activarse desde entonces y el desarrollo agropecuario va en constante aumento. Como una secuela de aquella crisis, la inflación favorece al sector ganadero nacional, que empieza a beneficiarse al solventar sus gastos con moneda local desvalorizada y recibir de sus exportaciones divisas en oro. Todo repercute en el contexto social del país. La ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 800.000 habitantes y ya existen 3 líneas de tranvías que funcionan a electricidad. La civilización argentina está en marcha. Sin embargo, lejos de toda urbe y progresos tecnológicos, un gaucho audaz cabalga por las hectáreas desoladas de Colonia Tacurales, en la provincia de Santa Fe. Su nombre es Lucas Selsener y esta es su historia. ¿Qué hacía? Lo que cuentan, era hacer negocio, compraba caballo y lo hacía traer hasta un cierto punto. Y para no pagar los troperos, le pegaban un tiro cada uno y se traían los caballos. Todo eso así.
Bueno, mi papá siempre sostenía de que él era un justiciero por mano propia. O sea, como que las personas que mató, por algo las mató. Algo hicieron. Eso es lo que siempre nos decía mi papá. Una vez que está terminado, entre comillas, el peligro indígena, surge el peligro de los bandoleros, de bandas armadas que asolaban las colonias. Lucas Seltzer nació el 29 de febrero de 1864 en una pequeña colonia suiza llamada Olvejersten, y al poco tiempo su familia emigró hacia Argentina en busca de nuevos sueños. Su padre, Urbano Elsener, su madre, Genoveva Buroletti, y algunos de sus 12 hermanos se radicaron en San Jerónimo, provincia de Santa Fe, donde Lucas pasaría gran parte de su infancia. El abandono pronto de su padre y su reemplazo por la figura de un padrastro marcaría de por vida la forma de ser de Lucas. Con poco más de 25 años dejó para siempre su hogar, que tanto había aprendido a querer junto a su familia. El espíritu aventurero que llevaba en la sangre lo impulsó a recorrer toda la zona y en esa búsqueda constante se encontró con un buen lugar para vivir, Colonia Tacurales. Una anécdota que lo pescaron en San Pedro. Lo pescaron, estaba durmiendo en un rancho. Si no se animaba nadie. Cuando él caminaba solo. No quería nadie junto. Y llegó la policía, ¿verdad? Lo tuvieron un tiempo. Un poco, más o menos como ahora. Entra en una puerta y sale de la otra. Y un tipo de ese que va a tenerlo adentro. Él la sabía toda. Peligroso. Lo que la policía buscaba de ser compinche. Para que no. Porque si no, si vos le dabas la contra, guarda. Y después él acá salía a la entrada del sol. Salía con la... Era como un surque con la capota, ¿viste? Y tenía ventanilla atrás para mirar. Y alguien lo seguía. Con un espejo grande. Y él ya sabía quién era que se venía. Y si lo seguía la policía, paraba. No se escapaba. Pero le hablaba que no se anime menos de 500 metros. Porque ya lo sabían. Que no tenían que arrimarse. Porque si se arrimaban, ahí no me quedaba. En un cierto momento de la vida, por los 100 años de Humberto, aparece en mi casa una revista y aparece una historia de Lucas Seltzer. Entonces, yo era chica, entonces le pregunto a mi abuelo quién era. Entonces él nos empezó a contar unas anécdotas que él tenía de cuando él iba una vez que fue a su casa y de quién era realmente, ¿viste? Porque nosotros, o sea, no sabíamos y resulta que era un ser popular. Y mi abuelo tenía como que era un tío de él. Y como que nosotros sabíamos, o sea, él sabía, digamos, como que era un tipo bandido rural, era un... supuestamente en ese tiempo ayudaba por ahí a la policía, o sea, no sé si en ese tiempo había policía o cómo era el tema. Eso es lo que mi abuelo nos había contado a nosotros, a mí, a mis hermanos, y o sea, en forma a mi papá y después
fueron transmitiendo, pero mi abuelo hace muy poco que falleció y él siempre contó esa anécdota, digamos. El año 1895 pondría a Lucas en un nuevo y desconocido rol para su vida, el de padre. De su matrimonio con María Ángela Escándalo nacieron Urbano, Vicente, Genoveva, Mercedes y por último Rodolfo en 1918. Las historias populares que empezaron a brotar sobre sus andanzas en Colonia Tacurales parecen acomodarse en los clásicos géneros ficticios de la cinematografía, y sin embargo, la memoria y la verdad están siempre implícitas en las anécdotas de sus descendientes. Una cosa sí es cierta, el hombre tenía una puntería admirable. El manejo de las armas, de su Winchester recortado, pasaría a ser una leyenda a lo largo y ancho de las llanuras pampeanas. Fue más o menos el año 35, él tenía 14 años, mi abuelo. Él llega a la casa, estaban en una carneada, en una yerra, no sé qué era, en el campo, y llega y supuestamente venía, o sea, él llega a la casa, como llegó cualquier persona, pero supuestamente él venía escapado porque había habido un robo en un lugar. Y él se queda, almuerza con ellos, está con ellos todo, y había sido unas horas, llega 3 hombres a caballo a la casa de mis bisabuelos sería, y preguntan porque buscaban a una persona. Entonces mi abuelo va y le dice: tío, y se lo están buscando porque había un robo. Entonces les dice que entren, que los haga pasar, que ellos se iban a dar cuenta que era él o no, si era él o no. Y lo manda mi abuelo a buscar en su caballo un arma que él tenía. Entonces cuando mi abuelo le da el arma, estos 3 hombres estaban en la casa, y le da el arma y resulta que pasa un pájaro, no sé, no sabemos, yo no sé qué era porque no me acuerdo, y él pega un tiro y lo mata en el aire. Entonces estas 3 personas se levantan, se miran entre ellos, según mi abuelo, se miran entre ellos y se hicieron señas y se van. Y se van, dice. Entonces mi abuelo le dice, ¿por qué se iban? Y dice, no, dice, acá no están lo que estamos buscando. Y ahí fue todo, o sea, él tampoco contó qué es lo que había pasado, si él había sido el que había robado, nada, o sea, como que se dieron cuenta de que era él y de qué era, y o sea, eso es lo que es la anécdota que siempre cuenta mi abuelo. Fue cerca del año 1900 cuando se comenzaron a registrar los primeros pasos de Lucas al margen de la ley. Tráfico de animales y robo de ganado, quizá como medio para otros fines oscuros. No obstante, su mayor desacato a las autoridades fue gracias a su habilidad e ingenio. Falsificaba dinero en un sótano de Colonia Tacurales. Luego de arduas tareas logísticas y de planificación, formó una asociación con varios allegados de la zona de Cabur y Progreso, con el fin de facilitar su cambio en dichas localidades. Junto a ellos, Lucas estuvo sumergido en el tráfico de dinero durante algún tiempo, pero este negocio fue tan lucrativo como fugaz. Se empieza a hablar de gauchos en la Argentina aproximadamente desde el fin del siglo XVIII hasta fin del siglo XIX y principio del siglo XX. El término gaucho viene de una palabra mapuche que significa guacho. Las características del gaucho en ese momento era un personaje, digamos, solitario, seminómade, trashumante, viajero, un jinete muy hábil, ducho, digamos, en actividades rurales. Obviamente también manejaba muy bien el tema de las armas blancas, pero bueno, y básicamente el término gaucho también se aplica a nuestra región, a nuestro país, sobre todo la región rioplatense, lo que es, digamos, la región pampeana y Uruguay, el sur de Brasil, el sur de Bolivia, tengo entendido también el sur de Chile,
parte de Paraguay, pero es un personaje sobre todo de la llanura, Bueno, Gaucho tiene características más de todo nobles, digamos, como antes dije, ¿no? El tema, incluso hay un término que se dice hacer una gauchada, es como hacer un favor. Se lo toma como un personaje con valores, digamos, callado, parco, pero justo. Una persona que, a pesar, digamos, de su soledad, busca tener un trabajo honrado, ganarse la vida, pero con lo justo, no ambicionaba un progreso material. En cambio, el bandolero ya, bueno, era un delincuente, digamos, una persona que se dedicaba a actividades ilegales, ¿no? Como por ejemplo robos de bancos, robos de estancias o de casas, de viviendas, el tema del contrabando de ganado también, asalto a carretas, digamos, o incluso a veces también a empresas. Se avecinaban momentos de mucha oscuridad en la vida de Lucas. Con 36 años y una familia que veía poco, su destino quedaría marcado por una actividad delictiva mayor, la falsificación de dinero. Consagró sus días a instalar una plancha impresora, comprar el papel adecuado y suficiente para la tarea y estudiar el arte de la reproducción. Aún no está determinado si la matriz de impresión, es decir, el molde con el que harían las copias, fue comprado o si su construcción también estuvo a su cargo. Sin embargo, cualquier etapa del proceso que requería destreza plástica y manual estuvo a cargo de Lucas. Los socios, por su parte, se dedicaban a distribuirlos en la zona. Además del talento nato con el manejo de las armas, Lucas demostraría entonces una segunda cualidad sumamente interesante, la prolijidad milimétrica. Billetes nuevos, impecables, y sin embargo, el intercambio duraría poco. Lucas sería capturado y enviado a prisión al poco tiempo. Falsificaba plata, él y el ruso Money, y la escondía en la palma de alfalfa. ¿Cómo la hacía? Nadie sabía. Sabían ellos, ¿no? ¿Cómo hacía? ¿Qué herramienta tenía? ¿Viste? Y después de cuando quedó preso, que lo contaba él, 14 años quedó en prisión. Hizo el túnel con una cuchara de la sopa. Cuando pudo salir de ahí, se ve que entonces no había tanta guardia, ¿viste? Se animó al río y había un hombre que estaba con los lanchas con los remos. Lo llamó, le pegó un tiro, le sacó la lancha y se vino a la Argentina. ¿Cómo hizo para venir por el río a la Argentina? Digo yo, ¿cómo hizo? Porque si vos vas por un camino o por los pueblos, tal vez, pero en medio del mar, ¿cómo haces? Es difícil eso. La cuestión que él vino. Lamentablemente el tema de la inseguridad, sobre todo rural, era importante. Ya en esta época, digamos, aquí el primer peligro, entre comillas, para los colonos, para los inmigrantes, eran sobre todo los indígenas. Una vez que está terminado, entre comillas, el peligro indígena, surge el peligro de los bandoleros, de bandas armadas que asolaban las colonias. Y sí, sobre todo para ir a robar, ¿no? Principalmente a robo. Y también hubo algunos crímenes. La autoridad policial, sobre todo los jueces de paz y policías, en algunos casos eran cómplices de estos bandoleros. Y el control de la autoridad, digamos, lo que pasa es que acá la autoridad propiamente era de la provincia, era a través de los jueces de paz y, bueno, de los policías. Estas autoridades provinciales, digamos, no, como antes dije, no cumplían con sus funciones específicas y hubo muchos problemas, incluso acá mismo en Sunchales, ¿no? Muchos problemas sobre todo de abuso de autoridad y de robos de la policía hacia los colonos. Por ejemplo, abuso de autoridad con respecto a arrestos arbitrarios, golpizas, detenciones con torturas,
pedido de coimas para no ser detenidos o para liberar a los detenidos, confiscaciones sobre todo de caballos. No existe ninguna prueba concreta que asegure que Lucas estuvo preso en Paraguay, y menos aún sobre la metodología de su escape. No obstante, sí está documentado que luego de 14 años fue liberado y en 1914 volvió a vérselo sobre los campos de la zona, siempre acompañado de policías. La leyenda cuenta que fue reclutado para integrar una legión de cazabandidos. Su vida volvía a ser una dualidad entre el trabajo y las armas, pero esta vez del lado de los buenos. Con la libertad volvió a pleno a los trabajos agropecuarios. En 1915 compró una máquina Marshall que funcionaba con motor a vapor. Este instrumento, que había llegado para facilitar el trabajo suyo y de sus hijos en el campo, sería un arma mortal para dos de ellos. En 1922, Urbano y Vicente, de 26 y 27 años de edad respectivamente, se encontraban cosechando sorgo en una esquina del campo, cuando la máquina de repente comenzó a hacer un ruido extraño. Luego de un momento de confusión absoluta, la caldera a vapor explotó con un bramido ensordecedor. Ambos murieron instantáneamente. Aquella sería la estocada final al buen juicio y la moral de Lucas, catapultando sus culpas por no estar durante el hórrido suceso. De hecho, se enteró del incidente mucho tiempo después. Todas esas máquinas tenían un clavo de bronce. Cuando se pasaba de temperatura, se derretía y largaba el vapor. Y ellos le pusieron un clavo se lo sacaron y le pusieron un clavo de acero. Y el viejo, porque los muchachos ya eran grandes, el viejo le preguntó qué significaba el clavo ese. Y se miraban uno con el otro y se pusieron a reír. Y ahí quedó. Ellos querían que no sabían más. Entonces pasó por eso. Porque justamente estaban probando la máquina. Ya nada volvería a ser igual. La muerte de sus hijos marcaría el punto final de su cordura. En intentos por comprender sus acciones, a partir del año del accidente, 1922, muchos de sus descendientes han acudido a testigos y conocidos de Lucas, muchas veces con resultados adversos. Las ausencias comenzaban a ser más prolongadas. Nadie lo veía como un simple tirador, como un rebelde de la época. Muy por el contrario, todos coincidían en ilustrarlo como idealista que vivió sublevado al poder militar y policial. Para mí fue un personaje que pasó en la vida y que si vos decís por ahí, o sea, acá en Sunchales no, pero en otros lugares era muy reconocido. Es que hizo mala cosa porque decía, falsificaba la plata, primeramente. Eso está mal hecho. Después de matar a cualquiera, tampoco no era hazaña. Porque si iba un tipo, ¿cómo mataba? Era el refusillo de la tormenta, mataba a un tipo. Así que mira, eso también se abusaba del poder de él, porque él podía ser distinto. La vida parecía escurrírsele de las manos, como si mostrase arrepentimiento por el camino elegido para transitarla. Todo se acumulaba y se fundía en desazón y desentendimiento. Había perdido a sus hijos y ya nadie podía traerlos de regreso. Lejos de extinguirse, la leyenda se mantiene viva. La memoria de Lucas permanecerá vigente entre sus descendientes e inmiscuida en la sabiduría popular. Su figura estará al acecho como un mito difícil de comprobar, pero siempre latente. La historia se transmitirá de abuelo a nieto, de generación en generación, como hasta ahora,
Su puntería será el inicio de miles de conversaciones en sobremesas de bares. Lucas Elsener, la historia del bandolero cazabandidos de nuestras pampas. Quiera Dios y los santos que esta carta llegue a las manos adecuadas. Sobre este viejo y amarillo pedazo de papel derramaré la última gota de culpa que pesa sobre mis espaldas. Sepan que la vida se prepara para darme la estocada final. Ha llegado mi hora, y sé que pronto he de partir de esta pesadilla, aunque resulta absurdo explicar lo que siento. Hijos míos, así es, tan instintivo y natural como mis reflejos al martillar el arma cuando el blanco parece centrado. No tengo palabras para expresar el amor que abrigo por ustedes. Allí, en el amor, encuentro la justificación de haberlos abandonado hace ya muchos inviernos. Las oscuras vivencias que marcaron mi andar han de acompañarme a la tumba. Mis ojos se llenan de lágrimas. Que la paz y la educación sean sus aliados, siempre. Que Dios se apiade de mi alma.